Amados hermanos de Iglesia Eras de la Fe, vamos a dar continuidad a nuestro estudio bíblico en el libro de Santiago. Este día 29 de agosto de 2021, último domingo del mes que nos encontramos, pero que continuaremos con nuestra serie. Le pido por favor que reflexionemos un momento. El Señor, a través de la carta de Santiago, nos ha mostrado una nueva ética de vida, una ética distinta a lo que probablemente hemos estado considerando como tal, una ética apegada a una voluntad completamente agradable, buena, perfecta. Y es que el Señor está poniendo en nuestros corazones ese sentir de obediencia hacia esa voluntad. Por favor, pida en oración una dirección de Dios para poder honrar esa santa voluntad que, repito, siempre es buena, agradable y perfecta. Para poner en contexto la lección del día de hoy, hemos de recordar lo que Santiago nos decía la semana anterior. Y seguramente cuando usted está viendo la figura de la trompa del caballo con ese freno que ata la lengua, no me cabe duda alguna de que ya recordó cuál fue el mensaje de la epístola de Santiago para nosotros. Santiago nos ha exhortado vehementemente, es decir, con fuerza, con determinación. ¿A qué? A controlar un miembro pequeño de nuestro cuerpo, pero que tiene un grandísimo poder destructivo. Y nos referimos precisamente a nuestra lengua. De hecho, Santiago nos dice que ese miembro tan pequeño puede causar un enorme incendio, puede dominar todo el cuerpo. De hecho, nos puede llevar a la destrucción. Y es que esa lengua, que normalmente debería servir para bondad, solemos utilizarla para cualquier cantidad de cosas que no están correctas. Y es así que el libro de Santiago nos ha hecho una exhortación. Sin embargo, hasta el momento Santiago se ha referido muy puntualmente a aquella relación de nuestra lengua con el resto de personas, con nuestro prójimo. Sin embargo, muy pronto nos va a decir que no solamente trae implicaciones terrenales o implicaciones en este mundo, también tiene implicaciones en la parte espiritual, afectando sin ninguna duda nuestra relación con nuestro Señor. En ese sentido, entonces, vamos a continuar con el tercer capítulo del libro de Santiago, retomando incluso los últimos versículos que pudimos estudiar la semana anterior. Es por eso entonces que les voy a pedir que vayamos a los versículos 7 y 8 de ese tercer capítulo de Santiago. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Este es un versículo que ya habíamos estudiado la semana pasada, pero que vale la pena recordar en tanto que nos deja en evidencia, incluso nos llega a dejar en vergüenza, diciendo que hasta los animales, las serpientes, las bestias, lo han entendido y se pueden domar, pero nuestra lengua no. El problema de esto es que el dominio de la lengua va mucho más allá de consecuencias meramente temporales. Nos lleva a dañar nuestra relación incluso con nuestro propio Creador. Vamos entonces a continuar con los versículos que siguen de este capítulo muy interesante. Vamos entonces al 9º versículo del capítulo 3. Con ella, es decir, con la lengua, nos estamos refiriendo a la lengua, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios.
Es por demás interesante que Santiago hace un parangón entre Dios Padre y la creación. ¿Pero por qué lo hace? Pues va a establecer el vínculo normal, el vínculo natural, el vínculo lógico para poder hacer ese parangón. Y es que si recordamos cuál es el narrativo en el Génesis, es que nosotros, los seres humanos, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, si usamos nuestra lengua para bendecir a Dios, para bendecir a nuestro Creador, a ese que llamamos Padre, no es posible que estemos utilizando nuestra misma lengua para maldecir a nuestro prójimo, porque nuestro prójimo está hecho a imagen y semejanza de Dios. Es imposible que un cristiano pueda decir amar a Dios y con la misma lengua maldice a su prójimo. Muy puntualmente es imposible que lleguemos a pensar en que esa lengua pueda criticar al prójimo, pueda juzgar al prójimo, pueda hablar mentiras del prójimo. Porque simplemente cuando lo hacemos estamos contradiciendo la naturaleza misma de nuestro propio cuerpo y de nuestra espiritualidad. ¿Por qué motivo? Porque, vamos, si a nuestro prójimo le maldecimos, y entonces, ¿qué es lo que pasará con ese que le dio imagen y semejanza? Simplemente esto no puede ser posible. Y continúa, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no puede ser así. Y claramente Santiago está dejando una postura bastante firme, bastante sentada acerca de qué es lo que puede pasar si tenemos una disociación completa en el sentido de bendecir y maldecir con la misma lengua. Y lo deja claro, esto no puede ser. Recordemos que ya en los versículos anteriores ha hecho un símil, ha hecho una metáfora, comparando la lengua a un incendio que inicia pequeño y que se convierte probablemente en algo de características aposteósicas. En ese sentido, entonces, cuando nosotros damos bendición, podemos bendecir grandemente, pero de la misma manera, como ya lo había descrito en los versículos previos, cuando decimos maldiciones, podemos maldecir de gran forma. Pero para poder comprender a profundidad cuál es la enorme contradicción que en esto hay, será muy necesario que revisemos un poco el significado de las palabras que el propio Santiago está utilizando en la epístola. Y es por eso que voy a pedirles que usemos como recurso básico el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. ¿Para qué? Bueno, para que tengamos claro pues, a qué se refiere bendición y a qué se refiere maldición. La palabra bendición, por la RAE, es definida de forma, digamos, bastante sencilla, poco pomposa. Dice que es cosa excelente o muy beneficiosa. Quiere decir, mi hermano, que cuando usted está bendiciendo a alguien, lo que está sucediendo es que usted le está deseando, está procurando, está entregando una cosa excelente o muy beneficiosa. Es muy evidente que algo que goza de la característica de la excelencia, pues no puede venir de nadie más que del propio Señor, de nuestro Dios, porque de hecho la misma Biblia lo dice, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, si estamos frente a una bendición, pues es congruente con la definición misma de la voluntad del Señor. En cambio, cuando hablamos de una maldición, encontramos en la Real Academia una definición bastante más extensa y bastante más compleja. Dice que es una imprecación, es decir, es una afrenta, es algo que está en contra de alguien. Una imprecación que se dirige contra alguien, manifestando enojo y aversión hacia
la persona. Me voy a detener ahí porque hay que analizarlo de manera detenida. Cuando dice que es contra alguien, de entrada está riñendo con el principio básico que Jesús nos enseñó: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Obviamente yo no puedo ir en contra mía. Por lo tanto, si yo estoy maldiciendo con mi boca, y entiéndase maldición por cualquier palabra que no sea bendición, es decir, que no sea afable, estoy yendo en contra no solo de la persona, estoy yendo en contra del mandamiento que el propio Jesucristo dejó para nosotros. Y dice que manifiesta enojo y aversión. Es decir, usted está repudiando, usted está rechazando. Y hasta el momento yo no he encontrado en la Biblia una tan sola evidencia de que rechazar o marginar a otra persona esté bien. Por lo tanto, si usted maldice, está pecando. Pero continúa. Y muy particularmente, dice la Real Academia, deseo de que le venga algún daño. Cuando usted, por ejemplo, levanta un falso testimonio acerca de un hermano, usted está deseando que este falso testimonio tenga efectos negativos sobre esa persona. Por lo tanto, usted está maldiciendo. Cuando usted empieza a criticar al hermano, a decir lo que no le parece con un tercero, a soltar la lengua en santidad, usted está maldiciendo. Y sobre todo, mi hermano, cuando usted utiliza esa boca para juzgar a su hermano, el juicio implica una consecuencia. Cada vez que usted juzga a alguien, está maldiciendo. ¿Y qué dijo el libro de Santiago? No lo haga. No lo haga, porque simplemente eso daña su relación con Dios. Porque a ese que usted está criticando, a ese que usted está juzgando, a ese del cual usted está mintiendo, a ese también lo ama Dios. Y de hecho, esa víctima está hecha a imagen y semejanza de nuestro Creador. Por lo tanto, cuando usted maldice en cualquiera de las formas posibles, está simplemente pecando contra una criatura de nuestro Dios a la cual usted debería de estar bendiciendo. Y fíjese cómo llega a ser incompatible la bendición y maldición en nuestra vida espiritual. Santiago 3:11 continúa: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Y voy a explicar un poco de qué trataba esta figura que está utilizando Santiago, porque resulta que en la antigüedad, en la época, las fuentes estaban colocadas en las plazas públicas para que la gente pudiese beber de ellas. El agua no estaba contaminada y podía beberse con tranquilidad. Y claro, como no había servicio de acueductos hacia las viviendas, la única forma de beber era precisamente tomando de las fuentes. Pero algunos pozos de los cuales esas fuentes estaban siendo explotadas, resulta que tenían agua amarga, es decir, agua que no era apta para beber. Y esos pozos eran normalmente marcados y se utilizaba para riego, pero se les ponía ahí una inscripción que dejase clara que no se podía beber porque era dañina. Lo que Santiago está diciendo es: mire, ¿y será posible acaso que de una fuente venga agua vertiente de dos pozos, uno de agua buena, de agua dulce, y otra de agua amarga, de agua mala? Simplemente eso no era posible, era una contradicción. Y Santiago está usando la figura para que nos quede muy claro que no es posible que exista una ambivalencia entre bendición y maldición. Es que o usted bendice a otros y por consecuencia bendice a Dios, o usted maldice a otros y por consecuencia no puede estar en concordancia con el Señor.
Santiago no nos está presentando aquí términos medios. ¿O ha leído usted en lo que hemos tenido a la vista hasta el momento? Que puede ser que a veces bendigamos y a veces maldigamos. Simplemente no. Lo pone en una relación dicotómica. O bendice o maldice. Por lo tanto, mi hermano, le pido que haga un examen de conciencia. ¿Ha juzgado usted a su hermano? ¿Ha criticado usted a su hermano? ¿Ha mentido usted sobre su hermano? Pues simplemente usted está del lado en el cual está maldiciendo a otros. Y digo, aquí es que todos lo hemos hecho alguna vez porque esa naturaleza pecaminosa está en nosotros. Pero porque ya lo hicimos no quiere decir que lo vamos a continuar haciendo. El llamado que Santiago de fondo hace es, miren hermanos, dense en cuenta y cambien. Porque si no cambian, entonces, ¿qué sentido tiene? Y continúa Santiago, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Santiago está utilizando el absurdo para enseñar. Está usando el absurdo para que usted y yo nos demos cuenta de lo poco probable que es que podamos ser cristianos juzgando a otros, que podamos ser cristianos de verdad maldiciendo a otros con nuestras palabras. Simplemente Santiago nos está dejando en claro que no hay forma de que un cristiano actúe de esta manera. Y para eso voy a referirme al libro de Mateo, en su capítulo 6, versículo 24, donde en su momento nos dejaba claridad el propio Señor Jesucristo acerca de esta dicotomía que existe entre un Señor y otro. Ninguno puede servir a dos señores, nos dijo Jesús, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Principio bíblico clarísimo. No se puede servir a dos señores. Por lo tanto, si usted sirve a la maldición a su hermano, simplemente no puede servir al Señor. Tan claro y tan conciso como eso. Pero a veces los cristianos queremos fingir que todo está bien. Queremos fingir que hemos hablado del hermano, que hemos criticado al hermano, que hemos lanzado semejante dardo, pero que Dios nos bendiga y todos estamos bien, varones del Señor. Y hasta cambiamos el lenguaje. Pero es que simplemente eso es puro maquillaje. No se puede servir a dos señores y el Señor nos ha dejado clarísimo. Y va a continuar el libro de Efesios con una reflexión que va a tratar de trastocar la lógica de la sabiduría como la hemos estado conociendo. Porque de alguna forma la persona se siente sabia, se cree entendido. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Una pregunta retórica. Recordemos que una pregunta retórica es una pregunta que intenta demostrar algo a través del cuestionamiento. Y no se busca necesariamente que se responda a la pregunta, porque de hecho la pregunta retórica trae en sí misma la respuesta. Por eso es que Santiago, que hemos dicho ya que era una persona muy culta, muy estudiada, utiliza la técnica de la retórica para que nos demos cuenta nosotros mismos acerca de cuál es la respuesta a esta lógica de sabiduría humana. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿De verdad son sabios? ¿De verdad son entendidos? Bueno, pues hay que demostrarlo. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y aquí me voy a detener porque en unas cuantas palabras Santiago nos ha dejado una cantidad de mensajes muy importantes. Dice, muestre por la buena conducta sus obras. Y aquí lo que está haciendo es reforzar lo que ya había venido enseñando en capítulos anteriores. Hay que recordar que anteriormente dijimos que la fe sin obras es muerta en sí misma. Y esa fe sin obras, que es muerta,
no nos sirve para salvación. Refuerzo, por supuesto, que las obras no me salvan, imposible que me salven. Las obras son la consecuencia de una fe buena, de una fe viva, de una fe que sí me salva. Entonces lo que nos está diciendo Santiago en este capítulo 3, versículo 13 es, miren, ustedes que se creen sabios, ustedes que se creen entendidos, ustedes que se creen doctos de la palabra del Señor, que se les note, que esa sabiduría se demuestre a través de conductas y conductas buenas, conductas apegadas a lo que el Señor nos pide. Y por supuesto que el Señor nos está pidiendo que controlemos esta lengua y que dejemos de una vez por todas de criticar al hermano, de maldecirle con nuestras palabras, de maldecirle en frente de otros. Entonces lo que nos está diciendo es, miren, si ustedes son tan sabios y son tan entendidos, si tienen tanta fe, entonces que se les note y controlen esa lengua contra su hermano. Porque si no lo hacen, entonces ustedes están faltando a la mansedumbre del Señor. Fíjese el complemento que tiene el versículo. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Eso quiere decir, mi hermano, que cuando usted critica al hermano, cuando le juzga, cuando miente acerca de él, usted no está siendo sabio, usted no está siendo manso delante del Señor, porque usted está contendiendo contra una criatura amada por Dios. Usted está contendiendo contra la voluntad misma de Dios. Cada vez que usamos nuestra lengua para maldecir a otro, estamos luchando nada más y nada menos que contra la misma voluntad del Señor. Es que a veces los seres humanos nos creemos muy sabios, nos creemos muy entendidos, pero dejamos de lado quizás lo más básico, que es alabar a nuestro Dios. Pero si tenéis celos amargos, fíjense qué interesante la figura que utiliza en el 14, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Y voy a definir un poco de qué trata esto. Cuando habla de celos amargos, en realidad es una traducción, creo, un poco forzada, que más tiene que ver con esa amargura que proviene de la envidia. Esos celos amargos se están refiriendo a la envidia, a no poder ver, como lo decimos popularmente, ojos bonitos en cara ajena. Cuando usted le amarga lo que otro tiene, cuando usted le amarga lo que otro logra, cuando usted le amarga cualquier cosa que tenga que ver con su hermano, pues simplemente usted está pecando, mi hermano. Está pecando. Y contención en vuestro corazón. Es decir, usted no solo está envidiando al hermano, también tiene que contender contra él. Es decir, usted también tiene algo contra esa persona y lo manifiesta. ¿Y cómo? Maldiciendo a través de su boca. Cuando pasa esto, entonces, ¿qué es lo que nos dice Santiago? No os jactéis. Hermano, es que usted no puede estar orgulloso de la envidia. Usted no puede ser altanero con esta situación. Todo lo contrario. Es un llamado a la humildad. Y no mintáis contra la verdad, mi hermano, no se engañe. Santiago se lo está diciendo claro. No se engañe. Si usted tiene algo contra su hermano, simple y llanamente porque su hermano tiene algo que usted quiere, pues ore al Señor, pero no contienda contra la persona. Dios le ha dado lo que tiene y punto. Y Dios le dará a usted lo que está en su voluntad. No contienda contra el hermano. No se amargue. Y por favor, no use su boca para maldecir, porque entonces está yendo en contra de la voluntad del Señor. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal,
animal, diabólica. Santiago es como bastante duro para poner las cosas. Es fácil, me encanta porque pone en blanco y negro todo. Esto que usted siente envidia por otro, que usted siente contención en su corazón contra otro y que le lleva a maldecir con su boca, pues de Dios no viene, mi hermano. Usted está hablando directamente con la serpiente. Está hablando directamente con Satanás. Se está dejando utilizar por Satanás para maldecir a su hermano. Y Santiago lo dice clarísimo. Esto no desciende de lo alto, sino de lo terrenal, de esto finito. Es un impulso animal. Fíjese, hace unos versículos nos llamó bestias. Ahora nos dice animales. Como que Santiago está muy empeñado en bajarnos del pedestal. No sé si lo ha logrado notar. Santiago está muy empeñado en que entendamos que el ser humano no está subido en ninguna parte, no está en ninguna posición de honor. Nos dijo bestias, ahora nos dice animales. Que esto nos sirva de verdad como escarmiento para llegar a la humildad que se requiere para reconocer que tenemos un problema con nuestra lengua. Y por si no lo entendimos, nos lo dice clarísimo. Viene del diablo. Si usted está maldiciendo a su hermano, usted está siendo utilizado por el diablo. Espero, mi hermano, que la próxima vez que nosotros siquiera pensemos en juzgar al hermano, que vamos a criticar al hermano, estamos actuando como animales. No lo dije yo, lo dijo el mismísimo Santiago. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Cuando usted siente perturbación, hermano, cuando usted no siente paz, bueno, podría por ahí venir la causa de toda esa situación. Y viene la contraparte, viene Santiago y nos explica, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Pureza en nuestras palabras. Cuidado con lo que decimos. Si decimos ser cristianos, pureza en nuestras palabras. Después es pacífica. Una persona que no hace un llamado a la paz es una persona que simple y llanamente está siendo utilizada por Satanás. Cada vez que usted escuche a una persona sembrar odio y odio y odio y odio, está viendo al mismísimo Satanás actuando sobre esa persona. Amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Parece que Santiago está describiendo una persona que no existe, una persona perfecta. Y claro, es que no lo somos, yo estoy lejísimo de serlo. Pero es que tenemos que llegar lo más cerca posible, mis hermanos. De lo contrario, nos vamos a enfrentar a verdaderos problemas. Hay que ser muy prudentes a la hora de juzgar a otro, porque todo el juicio que hagamos a otro tiene necesariamente que pasar por estas características que Santiago nos está enumerando acá. Y cierra Santiago con un versículo que me encanta, un versículo que de verdad me ha dado luz muchas veces. Y le pido a mi hermano que lo recuerde, que eso lo aprenda. Santiago 3:18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Fíjese que no dice que se hace en paz para todos. No. Fíjese. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Mi hermano, si usted no siente paz, es porque probablemente usted con su prójimo no está haciendo la paz.
Y es durísimo, pero además de durísimo es congruente. Fíjese lo que Jesucristo nos enseñó, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con la que medís, os será medido. Mi hermano, ¿usted cuántas veces ha orado por paz? Pues la primera pregunta que tiene que hacerse es, ¿y yo estoy sembrando paz en mi prójimo? Que Dios los bendiga, mis hermanos, y que el Señor nos ayude a frenar esta lengua que puede causar tanto daño.